Tengo una buena y una mala noticia. Y bueno, para respetar las tradiciones voy a empezar por la mala. Te están manipulando. Pero no solo a ti. A mí también, a todos. Se llama desinformación. Y es como una estafa piramidal en la que uno se cree una mentira, la comparte con 5 amigos, estos 5 amigos con otros 5 y todo el mundo acaba peor. ¿Y cuándo empezó? Hace años. Esto no empezó en 2016 con este tío. Ni siquiera cuando se lanzaron las redes sociales. When we first launched, we were hoping for, maybe 400, 500 people. Eso empezó aquí. O aquí. When Mr. Khrushchev says our grandchildren will live under communism, we must answer his grandchildren will live in freedom. Es una lucha por nuestra atención. La desinformación ataca nuestros sesgos cognitivos y los utiliza contra nuestras emociones, para volverlos en contra de nuestra capacidad de razonar y nuestra capacidad de diálogo. Nos vuelve en contra de todos. Amigos, vecinos, políticos, científicos, profesores. Nos vuelve a todos contra todos. Some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media, and this is extremely dangerous to our democracy. Espera. Dije que había una buena noticia. Bueno, pues para eso todavía vas a tener que esperar. Mi nombre es Rodrigo Tramona y hoy quiero hablar de la desinformación. ¿Cómo distinguirla de la misinformation, para la que no hay una palabra en español y ese es uno de los problemas, de las fake news o de las falsas noticias? ¿Y por qué es urgente tomar medidas contra ella? Aquí da igual que seas de izquierdas o de derechas. Si yo te digo que necesitas examinarte para sacar un carné de conducir, da igual a quién votes, probablemente estés de acuerdo conmigo. Si hablamos de regular la venta de alcohol a menores o el derecho que tiene todo el mundo a tener una educación, pues puede que nos desencontremos en algunos matices, pero más o menos estamos todos de acuerdo. Ahora, si te digo que tenemos que regular la desinformación en Internet, ¿qué significa eso? ¿Estás cortando nuestra libertad de expresión? ¿Estamos hablando de censura? ¿Estamos limitando la propagación de la libre información? Si has leído las noticias o pasado un rato en Twitter las últimas semanas, pues habrás leído todos estos titulares sobre la desinformación, entrecomillada, y cómo el gobierno estaba intentando instaurar un Ministerio de la Verdad. Exacto, el Ministerio de Propaganda y Revisión Histórica de 1984, la novela de George Orwell. O de George Michael, depende a quién preguntes. En los mismos medios habrás visto esa palabra desinformación entrecomillada como cuando alguien dice concretas o fuñigar, como una palabra que alguien se ha inventado mágicamente. Y todo parece señalar que esto va camino de una distopía terrible en la que España se convertirá en un estado totalitario como introduce aquí tu estado totalitario de cabecera. Para que no me metáis en un saco, porque odio los sacos, sobre todo si estoy yo dentro, quiero que quede claro una cosa. Yo soy un ateo político. ¿A qué me refiero con ateo? Pues que cuando la gente me pregunta que cómo es que no creo en Dios, pues yo les digo, a ver, tú crees, por ejemplo, tú crees en Dios, ¿no? Sí. Tú crees en Zeus, crees en Ganesha, crees en el monstruo espagueti volador. Y casi siempre me responden que no. Y yo les digo, bueno, pues yo soy igual, solo que lo llevo un pasito más allá. Con la política me pasa un poco lo mismo. Creo, al igual que probablemente tú, que la mayoría de los políticos de este país están tan capacitados para liderarnos como un dálmata con zapatos, pero voy un paso más allá. Incluyo al político al que tú votaste y también al que voté yo. Pero bueno, eso es otra historia para otro vídeo. Al igual que te recomiendo que hagas con todo lo que leas, escuches y veas por todas partes, verifica todo lo que yo digo. ¿Por qué? Pues porque puedo ser otro youtuber que te la esté colando diciéndote que la Tierra es plana, spoiler, no lo es. O me puedo estar equivocando, que también pasa. Entonces, para facilitarte la tarea, he puesto todas las fuentes que he consultado en la descripción del vídeo con artículos, papers e incluso libros que puedes comprar por Amazon y que te recomiendo que lo hagas si tienes tanto tiempo libre como yo. Punto número 1. ¿Qué es la desinformación? La desinformación tiene su origen en las tácticas militares, conocidas como Psy-War, de guerra psicológica, o Psy-Ops, de operaciones psicológicas, o sencillamente la guerra de la información. Consiste en utilizar todos los medios de comunicación a tu alcance para cambiar la percepción de la realidad de tu objetivo u objetivos y que estos tomen decisiones creyendo que son en su propio beneficio cuando realmente van en su contra y en beneficio de aquellos que han orquestado la campaña de desinformación. Es un poco lioso, así que veamos un ejemplo. Retrocedamos a la Segunda Guerra Mundial. El conflicto racial ha sido el talón de Aquiles de Norteamérica desde que se fundó. Esta herida, que continúa abierta, es un hilo finísimo del que pende la paz civil en ese país. Durante los últimos años de la guerra, los nazis aprovecharon esa debilidad en una campaña de desinformación dirigida contra los soldados afroamericanos. Los nazis soltaban octavillas sobre el campo de batalla, por donde circulaban los soldados, resaltando el maltrato que sufrían los afroamericanos en América. Y agárrate, que vienen curvas, sobre lo bien que se les trataría en los modernos campos de prisioneros nazis. Que todo el mundo sabe que los campos de prisioneros nazis siempre han destacado por su buen rollo, su igualdad, ¿no? Como la Ibiza de la Alemania de 1979. A la hora de desinformar, cuanto más descabellada sea la mentira, mejor funciona.
Como toda buena campaña de desinformación, esta combina un montón de verdades con unas cuantas mentiras muy bien seleccionadas. Las verdades en este caso se referían al maltrato que sufrían los afroamericanos en América en aquella época. Los linchamientos, cuando los encapuchados del Ku Klux Klan sacaban a hombres y mujeres negras de sus casas, les apaleaban y les colgaban de un árbol delante de sus familias. Esto se ha realizado en Norteamérica hasta 1968, para que nos hagamos una idea de lo reciente que es. Mi hermano mayor nació en 1968. Por eso es normal que el conflicto racial en América siga tan fresco y siga siendo una herida tan abierta como se puede ver en las noticias. Estas octavillas mencionaban detalles como que, por ejemplo, los negros no podían ir a las mismas iglesias que los blancos, tenían que sentarse en la parte del fondo del autobús, no podían compartir las mismas fuentes, y que en Alemania nunca había habido linchamientos, cosa que también era cierta. Pero es en la mentira donde se aprecia el verdadero arte de la desinformación. En los panfletos, los alemanes hablaban de una Alemania igualitaria, en la que era imposible tratar de esa manera a sus ciudadanos afroamericanos. En uno de ellos, como lo podéis ver aquí, se veía como una foto de un supuesto soldado negro en un campo de prisioneros estaba comiendo copiosamente, mientras el resto de los soldados estaban pasando hambre en el campo de batalla, esperando a que Alemania ganase y llegase la paz para poder volver con su familia. Una de las cosas que decían es que si entregabas uno de estos panfletos a un centinela alemán, él te llevaría pacíficamente a un campo de prisioneros donde podrías estar esperando a que llegase la paz. Imaginaos un soldado negro creyéndose esta campaña. ¿Recordáis lo que dije que era la desinformación? Consiste en utilizar todos los medios de comunicación a tu alcance para cambiar la percepción de la realidad de tu objetivo u objetivos, y que estos tomen decisiones creyendo que son en su propio beneficio cuando realmente van en su contra y en beneficio de aquellos que han orquestado la campaña de desinformación. Es difícil conocer el impacto que tuvo esta campaña de desinformación en los soldados negros, y al fin y al cabo no eran más que octavillas soltadas desde aviones. Pero hacemos un fast forward hasta los años 80 y conocemos a las personas que se encargaron no solo de escalar la desinformación a un tamaño mucho mayor, sino a trasladarla del campo de batalla al terreno civil. Este que vais a ver es Yuri Bezmenov, un agente arrepentido de la KGB que cuenta cómo él y otros miles de agentes a nivel internacional orquestaron una campaña de desinformación llamada Active Measures, con el objetivo de la subversión ideológica. Este es él hablando en la tele en, espérate que me ría, 1984. Ideological subversion is to change the perception of reality of every American to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions in the interests of defending themselves, their families, their community and their country. Yuri formaba parte de un grupo de agentes rusos que trabajaban a nivel internacional creando campañas de desinformación. Fabricaban noticias falsas que luego propagaban para cambiar la percepción de los ciudadanos y fracturar la estabilidad social no solo en América, sino en los países de sus aliados. Yuri se ha hecho tan popular que se ha colado en el tráiler del Call of Duty de este verano. It's a slow process which we call active measures. The time bomb is ticking. But every second the disaster is coming closer and closer. The danger is real. En sus entrevistas, Yuri habla de una agenda marxista-leninista para transformar a América en un estado totalitario de izquierdas. Esa es la razón por la que este vídeo lo habréis podido ver en un montón de canales de YouTube de libertarians y de alt-right y de la derecha en general. Sin embargo, cuando preguntas a expertos como Nina Schick, una asesora de Macron y del gobierno de Obama, especializada en desinformación y autora de Deepfakes and the Infocalypse, el objetivo actual de Rusia es fracturar la estabilidad social. Russia wants to destabilize Western democracies. The Russian effort stands out just in terms of the financing behind it and the level of organization. Anything that destabilizes Europe or the United States redounds to their benefit. ¿Cómo? Alimentando las diferencias raciales, las diferencias de los grupos identitarios y hacer que sencillamente seamos nosotros los que nos matemos por ellos. The highest art of warfare is not to fight at all, but to subvert anything of value in your enemy's country. Anything. Put white against black, old against young, wealthy against poor, and so on. Doesn't matter. As long as it disturbs society, as long as it cuts the moral fiber of a nation, it's good. Pero claro, entonces no existía Internet. ¿Cómo es la desinformación ahora? Os presento a la
IRA o Agents bu internet isledovaní. Russia is behind a cyber attack on a contractor for Florida's election system. It's a video of a guy watching news coverage of ISIS taking credit for an explosion at a chemical plant in Louisiana. If you're having trouble remembering this horrifying chemical plant explosion, well, that's because it never happened. Por ejemplo, entre 2016 y 2018 se descubrió que Rusia había montado manifestaciones en Norteamérica sin dejar su propio país. Uno de los casos más conocidos, cuando Trump fue elegido presidente, se organizaron dos manifestaciones. Una que era Trump is not my president y otra a favor de Trump en el mismo sitio a la misma hora. ¿Quién lo organizó? Agentes rusos que nunca estuvieron en Norteamérica. Pero a Rusia no le importa si América quiere regular las armas o no, si el movimiento Black Lives Matter es puramente un acto vandálico o si les gusta la pizza con piña. Lo que quieren es alimentar esas diferencias para que seamos nosotros los que nos destruyamos y de aquella manera seamos una competencia menor en intereses geopolíticos. Por eso la desinformación va mucho más allá de las fake news o la misinformation, pero conviene identificarlas. La misinformation es información mala, pero que no responde a una agenda más grande. Por ejemplo, las noticias del Mundo Today son misinformation. Si tú te la crees y te la cuelan, pues mira, tendrás una percepción alterada de la realidad. Afortunadamente, alguien te dirá, ¿sabes qué? Es que es el Mundo Today. Y el Mundo Today abiertamente se muestra como un periódico satírico. Cuando alguien dice que la Tierra es plana o que las vacunas provocan autismo, es misinformation. Y es lo mismo, es bastante inocua, hasta que empieza a coger tracción. Es ahí donde entran grupos como la Internet Research Agency. Ya no necesitan fabricar noticias falsas. Somos nosotros quienes creamos teorías de la conspiración absurdas domésticamente y ellos lo único que hacen es pagar la publicidad en Facebook. Las falsas noticias son otra herramienta más. Y están tanto en la izquierda como en la derecha. No hubo un Cayetano pegando una farola con un palo de golf. Era un señor con una escoba. Pero a determinada gente, ideológicamente, le convenía mostrar la imagen de que los que se manifestaban eran gente de bien. No se está creando un ministerio de la verdad. Y aquí es donde quiero acabar el vídeo, dejando muy claro algo que es una campaña de desinformación doméstica. Algo que empieza como una noticia falsa, con un montón de misinformation, pero que responde a todo el patrón de una campaña de desinformación. ¿Qué es la Comisión Permanente contra la Desinformación? Para empezar, si quieres informar bien, has de llamar las cosas por su nombre y no por lo que te traiga más clics. Y si lo haces, como lo he hecho yo en este vídeo, pues por lo menos ten la decencia de desmentir lo que dices o de aclarar por qué lo estás diciendo. La CPCD es una respuesta a una iniciativa de la Comisión Europea y lo voy a leer, la lucha contra la desinformación, presentado y aprobado en el Consejo Europeo los días 13 y 14 de diciembre de 2018. Es decir, no es una cosa que se hayan inventado Sánchez e Iglesias antes de ayer. El plan tiene como objetivos principales el desarrollo de capacidades en el seno de la Unión y fortalecer la cooperación entre sus Estados miembros, e incluye un paquete de medidas destinado a hacer frente a la desinformación, no está entrecomillado desinformación, durante los procesos electorales europeos, así como los nacionales y locales que se celebraron en los Estados miembros en 2019. Esto contradice varias de las cosas que dicen los medios. 1. Esto no es algo que se hayan sacado de la manga Sánchez e Iglesias para limitar la libertad de expresión de los periódicos de derechas o de los libertarians en YouTube. 2. Europa ni está en contra, ni le ha dado un toque a Sánchez por esto, como dice Voz Populi, en un artículo que luego vamos a leer que se desdice una vez entras a leerlo. Cosa que sí hicieron con la ley Mordaza, con la que algunos comparan esta ley que no tiene nada que ver. A la ley Mordaza sí que le dio un toque a Europa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a César Strawberry le costó una pena de cárcel. Un chiste que decían que era enaltecimiento del terrorismo. O no podíamos grabar a policías durante el servicio. Si en España hubiese sucedido un caso como el de George Floyd, y ninguno nos habríamos enterado. Tercero, Europa reconoce la palabra desinformación. Pero claro, por las reacciones, cualquiera pensaría que es que España quiere convertir esto en un gobierno totalitario con el gran hermano vigilándonos. Y ya no solo por la parte de la derecha. Jot Down, por ejemplo, animaba en este tuit a sus lectores a imaginar lo que significaría si la derecha, que siempre son los malos, claro, se decidiese a monitorizar la información que circula. Por supuesto, los medios de derecha no esperaron a entrecomillar la palabra desinformación como si fuese neolengua y a poner bien grande Ministerio de la Verdad. Y, por supuesto, a ver que alguien había nombrado vicepresidente, porque me imagino que habrá 2 o 3 vicepresidentes más, ¿no?, siendo el gobierno de ellos. Pero entiendo el malestar. Si leemos el texto del BOE, vemos que de las 6 partes encargadas de sacar esto adelante, 5 son del gobierno y solo en la 6ª vemos que pues, está el sector privado y civil, pero no especifica ni cuándo, ni cómo, ni dónde. Pero es que si buscamos iniciativas similares en otros gobiernos,
vemos que la cosa es muy parecida. Vámonos otra vez a los 80 y vámonos al gobierno de Reagan, que además es el gobierno como ideal de la mayoría de los libertarians que critican esta iniciativa. Government is not the solution to our problem. Government is the problem. Vale, pues Reagan tomó medidas cuando en los años 80 descubrieron las actividades, las active measures de la KGB en suelo americano. Montó un grupo gubernamental con un nombre no muy original, que era Active Measures Working Group, pero el apodo le pondría la piel de gallina al vice. Se llamaban el Escuadrón de la Verdad. Por otro lado, un escuadrón de 2 personas contra un ejército de 15.000. ¿Pero que a qué se dedicaban? A monitorizar y vigilar la información que se propagaba en los medios de comunicación para defender a su país contra la desinformación rusa. Es lo más lógico del mundo. Si descubres que algo es potencialmente peligroso, tienes que regularlo. Esto no significa que los gobiernos tengan carta blanca para censurar todo lo que se les antoje, ya sea un medio de comunicación, un youtuber o un tweet. Ni siquiera significa que censurar sea la mejor opción. Pero esto es algo que hacemos normalmente. Es decir, hay una ley en contra de la exaltación del terrorismo. En Alemania está prohibido hacer propaganda nazi. En la televisión en América no se pueden decir palabrotas ni puede haber desnudos. ¿Y qué quieres que te diga? Es algo parecido a censura, ¿no? Es controlar el tipo de información según los canales. A nivel privado, por ejemplo, si el presidente explota en una tormenta de tweets con acusaciones falsas sobre un fraude electoral en la primera democracia del mundo, pues es normal que le bloqueen los tweets. Tienes libertad de expresión, pero no libertad de desinformación. Y menos cuando tienes tanto poder. En ese caso es Twitter y no el gobierno quien capa esos tweets. ¿Deberían hacerlo? Pues podríamos someterlo a debate y seguramente sería muy sano hacerlo. Sobre todo porque el acceso a información veraz y diversa es uno de los pilares que sustentan a las sociedades democráticas y que deben asegurar las instituciones y administraciones públicas porque se conforma como el instrumento que permite a los ciudadanos formarse una opinión sobre los distintos asuntos políticos y sociales. Traducido al español llano, lo que viene a decir el BOE es que tenemos que tener derecho a la información, pero que la información ha de ser de calidad, porque si no nos envolvemos todos en una espiral de mentiras y la democracia se va a la mierda. Porque la información es como la comida, si es de buena calidad, te informa y te nutre, pero si es de mala calidad, te destruye. ¿Cómo distinguir una de otra? Bueno, pues esa es la cuestión, y es donde tiene que trabajar el gobierno para distinguirla, y es la oposición quien tiene que trabajar con ellos. ¿Para qué? Para supervisar sus poderes, para que no se sobrepasen, pero a la vez para darnos información de calidad. Y como todo en la vida, se cometerán errores, pero bueno, tendremos que hacer responsables a las personas que los hayan cometido. Pero cuando lees algunos medios o ves vídeos de youtubers, pues parece que tengan una bola de cristal y cuando ven el futuro de este gobierno, pues les pasa lo que le pasa a mi abuela cada vez que sale una nueva red social, ¿no? Que cree que el mundo se acaba. No quiero que esto se convierta en un ataque personal, pero Álvaro Bernat, por ejemplo, que seguro que es un chico estupendo y con muy buenas intenciones, tiene un canal con más de 90.000 suscriptores y este vídeo está a punto de superar los 90.000 visualizaciones. Y es un muy buen ejemplo de un montón de misinformation que además favorece a una campaña de desinformación. Hoy vamos a analizar la Orden 1030/2020 de 30 de octubre, por la que se publica el procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional. Bueno, en fin, este es el nombre técnico y aburrido, pero en realidad, y hablando en cristiano, hoy lo que vamos a analizar es la Orden 1030/2020 de 30 de octubre, por la que se crea el Ministerio de la Verdad. La primera en la frente, ¿no? Directamente el Ministerio de la Verdad, cuando nadie lo ha llamado así más que gente que quiere identificarlo con una cosa muy concreta, pero ni es un ministerio ni tiene ese nombre. Su canal dice literalmente hacer divulgación del derecho, pero solo si no se hace mucha bola y es sencillito, ¿no? Si está escrito en Comic Sans, porque el tío hace una simplificación de esto que es bastante injusta para la noticia real. La ley es mucho más compleja, pero tranqui, yo te lo digo en un resumido. El Ministerio de la Verdad de Orwell. Hombre, no. La orden empieza así, sin venir a cuento, sin más explicaciones. La orden viene así, sin venir a cuento. Entiendo que para Álvaro Europa no viene a cuento, pero para mí sí, yo me alegro de que formemos parte de Europa. Y son ellos quienes están diciendo que tenemos que tomar medidas contra la desinformación. Claro, a Álvaro no le conviene mencionar a Europa porque ideológicamente le gusta poder decir que el gobierno está haciendo algo horrible y nefasto. Ok, no te gusta el gobierno, está bien, pero estás quitando un montón de información que ayuda a comprender esto mejor. Y encima se refiere a la desinformación como si fuese una palabra que alguien se ha inventado. Pues vale, no sé. Desinformación y misinformation y no hemos llegado a 5 minutos de vídeo.
A Álvaro, como a otros medios, les preocupa que esto sea una ley que se ha sacado el gobierno de la manga, pues simplemente para poder censurarles y caparles. Pero es porque no entienden el significado de la palabra desinformación. Y cuando tienes 90.000 suscriptores, pues es que tienes un alcance muy grande y tenemos que ver qué es lo que haces si te pones a propagar mentiras. Voz Populi hace algo parecido. Fijaos en este titular. Si nos quedamos en él, pues parece que es que Europa se ha llevado las manos a la cabeza y ha dicho, pero qué escándalo es este. Pero si leemos el cuerpo de la misma noticia, vemos que no es eso en absoluto. Johannes Barke es consciente de que esta ley existe y la va a monitorizar, como hace con todas las iniciativas que propone a todos los países Europa. Las conoce y las monitoriza. Wow. Pero no le ha dado un toque a Sánchez. Es increíble que la misma persona haya escrito el titular y el cuerpo de este texto, ¿no? Es como si alguien coge y dice, Biden teme que Kanye West le arrebate la presidencia. Y luego cuando entras dentro dice, Biden sabe que Kanye West existe. La noticia no tiene nada que ver. La lucha contra la desinformación es necesaria, sin importar a qué gobierno le toca sacarla adelante. Y no solo debe ser el gobierno quien trabaje con la oposición supervisando para que nadie se sobrepase. Tenemos que encontrar a las agencias de verificación para poder supervisar la veracidad de las noticias, como PolitiFact en Norteamérica, que ganaron el Pulitzer en 2008 por seguir las elecciones de Obama, o como Agence France Fact Check, que de verdad los pronuncio muy mal, pero al igual que Full Fact, son dos buenas agencias de verificación en Europa. Debemos implementar también tecnologías que nos protejan no solo de la desinformación habitual, sino de los deepfakes y los cheapfakes, que se van a convertir en una auténtica amenaza para la información veraz en el futuro inmediato. NewsGuard, por ejemplo, es un plugin que por $2.95 al mes pues te va rateando la veracidad de las noticias que consumes y te va diciendo un poco pues qué tal son los medios que estás leyendo. Y Medifor, un proyecto de DARPA, efectivamente una agencia del gobierno norteamericano, y aquí no pasa nada, pues se encarga de detectar manipulación en los vídeos que vemos. En Inglaterra, Faculty, una empresa de inteligencia artificial que trabajaba para detectar los vídeos de propaganda de ISIS, ahora está trabajando para detectar vídeos manipulados y falsas noticias. Y cómo no, tenemos que meter a las grandes empresas tecnológicas. Ellos tienen que participar como participó Twitter, flagueando todas las mentiras que estaba soltando el presidente y todas las personas que estaban soltando mentiras, como hace Facebook, aunque no lo hacen lo suficiente porque va en contra de su modelo de negocio. Pero a mí su modelo de negocio no me importa, lo que necesitamos es vivir bien. Para eso es necesario regulación y tenemos que trabajar con gobiernos, verificadores, tecnologías y grandes compañías tecnológicas. Y no necesitamos gente que aproveche esto para crear confusión, porque ya bastante hay. No queremos ser el soldado negro que se va a refugiarse al campo de prisioneros nazi, creyendo que su vida va a estar mucho mejor ahí que en Norteamérica. Y por último, ¿recuerdas que dije que había una buena noticia? Bueno, pues es que por mucho que te digan, por mucho que te contaminen, seguimos viviendo en una democracia. Y difícilmente se va a caer si no la destruimos nosotros desde dentro. Así que, por favor, infórmate con cuidado. Todo lo que leas, veas y escuches, analízalo. No leas solo los titulares, profundiza. Cuestiona lo que te dicen y confía en las cosas en las que tenemos que seguir confiando. Muchas gracias a todos por estar ahí. Mi nombre es Rodrigo Taramona. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle al like, compartidlo y comentad, por favor, con cualquier cosa que haya podido escribir que estuviera mal o que las referencias no sean buenas. Me encantará aprender de vosotros. Un abrazo para Álvaro Bernat. No tengo nada en contra de ti, tío. Lo único, no desinformes. Lo mismo digo para Voz Populi y para todos los demás. Hasta pronto.